Pues circuló desde ayer que hoy el empresario Antonio Espaillat, dueño del Jet Set, colapsado hace 2 semanas, de RCC Media, de más de 50 emisoras en todo el país, de restaurantes e incluso de emisoras en los Estados Unidos, iba a dar una entrevista a Edith Febles, o dio una entrevista a Edith Febles grabada que salió al aire en la mañana de hoy. Y hoy yo creo que fue un toque de queda en cuanto a estrategia espectacular, porque todo el mundo se levantó a ver la entrevista y el que no sabía de la entrevista se enteró en el camino y la escuchó de camino al trabajo y estará hoy colgada en todos los medios. Ya empezaron a circular fragmentos en medios digitales y bueno, me imagino que así también los memes. Tenemos que hablar de la entrevista y es que todo el mundo sigue a la expectativa de qué pasó con el techo de Jet Set. La perspectiva desde la piel del propietario, quien estaba asiduo en el lugar y que no estuvo ese día porque estaba fuera del país. Y bueno, ya hemos visto críticas a la entrevista, Javier, y al medio. A mí en lo particular me parece que tanto el medio como la periodista que lo entrevistó fueron idóneos. No eran uno de sus medios, no eran periodistas vinculados de manera personal al señor Espaillat, por lo que no se puede tildar de que fue maquillada, de que fue programada, de que fue para ayudarlo, sino que fue una entrevista sumamente objetiva. Las preguntas fueron todas, no se le quedó ninguna a la periodista Edith Febles. Incluso le preguntó de información que circuló en redes sin bases. Le tengo que preguntar, por ejemplo, que se decía que se le había dado un presupuesto de 4 millones y que él no quiso. Ella dijo, yo nunca vi ese documento, yo nunca vi el ingeniero, pero circula en redes, ¿qué hay de cierto? Y él la negó. Habló de cómo se enteró, que se enteró por su hermana, de que al llegar nunca pensó la magnitud del evento. Yo creo que nadie nunca lo pensó. No, hasta que fue desarrollándose y fueron diciendo que estaban todos y que no había señal de vida. Y que él se fue enterando de la magnitud como nos enteramos todos. Eso es una realidad. Habló desde el dolor y él reconoce que desde ese momento él no ha tenido vida, que no duerme. Y eso nadie puede nunca ponerlo en duda, porque no hemos dormido mucho de nosotros, no hemos... Claro. O sea, imagínate tú el dueño, pensar que él pudo estar ahí, su hermana estuvo ahí, su familia iba ahí. Y sus amigos murieron. Sus amigos, como él dice, ahí habían mesas asiduas de todos los lunes. Era una familia. O sea, había gente que llamaba y decía, guárdame mi mesa. Y hasta que no confirmaba que no iba, esa mesa no se vendía. Es una realidad. Y estamos hablando de que tú eres el propietario del lugar donde sucedió la tragedia del siglo. O sea, tú eres el propietario. De la tragedia del siglo, no. De la historia de la República Dominicana no hay algún referente similar. No, pero a nivel mundial, esta es la tragedia del siglo. Pero claro, en la República Dominicana es sin precedentes, sin precedente alguno. Entonces tú eres el propietario de ese lugar, tu nombre, hay gente que está pidiendo la cabeza. Y claro, yo entiendo que desde el primer momento tu hermana te está llamando desde debajo de unos escombros y tú te preguntarías... El techo, ¿cómo que mi techo? ¿Cómo que el techo de mi lugar, de donde está tanta gente, donde hay siempre mucha gente, donde yo sabía? Porque Antonio Espaillat sabía que había muchas personas ahí. Y me imagino que su cabeza se puso porque al entender que se cayó, que se desplomó el techo, que hubo una explosión, él no sabe tampoco lo que sucedió. Él no sabe que un atentado, no sabe. En ese momento, estoy diciendo ya, para ir en cronología, estoy diciendo en el momento que recibe la llamada de su propia hermana desde los escombros. Y claro, nunca bajo ninguna circunstancia Antonio Espaillat quería, ni todo el grupo, su hermana ahí pudo haber perdido la vida, él pudo perder la vida también. O sea, esto no tiene nada que ver con una intención. Obviamente. Y él aclaraba que todavía cuando su hermana, como tú decías, cuando su hermana le dice, mira, estoy aquí... Se habla de la explosión. La explosión, no sé si hay una estrategia. Yo no quiero pensar que haya una estrategia para hacer pensar como en un momento un experimentado comunicador. No quiero pensar que con saña habla de esa posibilidad que haya un atentado intencional porque el gobierno está atacando mucho el narcotráfico. No tiene nada que ver, pero eso obviamente no sé si había si estaba bien de la cabeza el comunicador cuando dijo eso, que muy lamentable porque no nos interesa atacar ningún comunicador, pero también es lamentable que se quiera
hacer pensar otra cosa a la gente. Lo de la explosión, simple. Si un techo, al el techo desprenderse, puede ser simplemente, va a ocasionar un estruendo antes, unas centésimas de segundos antes de caer. Va a ocasionar un estruendo porque se está desprendiendo. Es un estruendo. Porque si hubiese habido una explosión, se nota, se percibe y se puede demostrar. Y cae una parte primero del techo y luego cae la otra, porque donde fue la explosión va a caer primero. Si hubiese habido, pero no hay duda de que no hubo ninguna bomba. Sí, porque quiero decirlo así, porque es lo que se ha querido. En un momento se quiso hacer pensar se quiso vender. O se quiere vender para soslayar la responsabilidad de toda la responsabilidad que se ha tenido y de la irresponsabilidad con la que se ha llevado a cabo. La inobservancia o ignorancia. Claro, es lo mismo. Claro. No, mire qué pasa, Javier. Se quiso hablar de explosión o se quiere, quizás como estrategia legal válida, tanto de sus abogados como de la misma compañía aseguradora, hacer un análisis para ver si existe un caso fortuito o de fuerza mayor que pueda minimizar un poco la responsabilidad comprometida por el simple hecho de ser dueño. Por eso que se habló de una explosión, un atentado, una bomba, lo que sea. Cuando él menciona en la entrevista de hoy que su hermana le dice, hubo una explosión y se cayó el techo, pudiera ser una estrategia de palabras, pero no creo, porque lo normal es que cuando suena ese estruendo, tú te imaginas una explosión. Claro. Si cuando choca un vehículo, tú oyes una explosión, tú a veces crees que explotó un transformador y fue un vehículo que te chocó en la calle de atrás. Sí, entonces es normal que al colapsar cualquier estructura se oiga un estruendo y lo primero que tú piensas es una explosión, porque ¿quién va a pensar que el techo se desplomó solo? O sea, eso no cabe en la cabeza de nadie. No, ¿Cuántos techos, cuántas estructuras han colapsado de esa manera, de forma natural? Eso es mínimo, nadie va a pensar en eso. Por la misma construcción. Ahora, obviamente, el que estaba ahí, que diga, escuché una explosión, no hay problema. Tú puedes decir, el que estaba ahí, que dijo que lo escuchó. Ahora, tú parafrasear y decir, porque hay que investigar, porque hubo una explosión. Exacto, no vamos a ponerle de más. Ahora, el que estuvo ahí, que dice que escuchó una explosión, válido, porque ahí, como tú dices, en el momento puede pasar todo eso. No ese ruido, lo normal es que tú te imagines una explosión. Y tú te turbas, o sea, estar ahí cerca, imagínate dentro. Todavía esa gente no debe ni de acordarse completamente de lo que pasó. No, y va entonces confundiéndose. ¿A qué hora fue que yo llegué? Ya yo ni me acuerdo. Entonces todo eso. Y Antonio Marte, Espaillat, va a tener, sí, Antonio Marte no ha dicho nada sobre esto. Antonio Espaillat va a tener también muchas confusiones. Él dice que está en el país desde el primer momento, que pudo encontrar un vuelo a las 12 de la noche, hora de Las Vegas. O sea que sabemos que en este caso Las Vegas tiene horas exacto. Entonces ya estamos hablando más o menos 3 horas después de que llegó sucedió. Al país a las 3:30 de la tarde de ese martes. Ok. O sea, prácticamente rápido por el tema de cambio de horas. Ahora, las escalas que pudo haber, porque hay que recordar algo, él estaba en Las Vegas, él tiene que hacer una escala obligatoriamente, se toma unas cuantas horas, si llegó a Atlanta por escala, se toma 5 horas más o menos para llegar, el tiempo que se retrasa y todo eso. Si él llegó a las 3 de la tarde, o sea, salió relativamente rápido, entendiendo que habría salido unas 3 o 4 horas si estaba en Las Vegas, podía ser 4 horas, sí, la diferencia. O sea que estamos hablando que llegó rápido al país. Ahora, eso nunca se informó. Y debió informarse. Como mi comentario, porque en la entrevista usted la va a ver. Cada quien saca su conclusión. Desde mi perspectiva, con mi experiencia en medios y con mi experiencia en derecho, esa entrevista debió haberse dado durante los primeros 3 o 4 días. Esperar que se levantara todos los cuerpos. Después que salió esa foto final de ese terreno plano, 1 o 2 días después. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Edith le preguntó, ¿ustedes van a hacer
alguna auditoría o van a averiguar qué pasó? Y él respondió que él todavía no lo sabe. 15 días después, tú debes de saber si tú, independientemente de la investigación que haga el Ministerio Público, tú quieres una privada. Por ejemplo, ella le preguntó el tema del seguro. Y él dice que tenía el seguro que los corredores le recomendaron. Contra incendio, contra terremoto, claro, contra qué sé yo qué. Y ella le dice, y él dice, nunca contra que se cayera el techo. Evidentemente. Claro. Y ella le pregunta, ¿pero se hizo algún análisis de la estructura? Y él dice, honestamente, yo no lo sé. 15 días después, créeme que Antonio Espaillat y su equipo se contactó con su aseguradora y sabe qué se hizo, qué seguro y qué cubre. No, entonces, la cobertura, esas informaciones, 15 días después, sí, tú darla, que tú no lo sabes. No, pero espérate. Eso le luce la primera semana. Pero que él no va a decir, yo tengo como límite de cobertura. No hay límite, pero él decir, si te están preguntando, si a ti te evaluaron tu estructura para ponerte una póliza, tú tienes que decir, no, Edith, para terremoto no se evalúa, porque es un caso fortuito de fuerza mayor. La propiedad de la información, 15 días después, no es para él dar ambigüedades. 15 días después él tiene que saber que el Ministerio Público va a investigar. Tú tienes que saber si tú quieres una tuya. Hasta por su propia indignación y dolor. ¿Qué pasó ahí? O sea, No, es que tú tienes que saber de tu parte porque estamos hablando de un evento de esta magnitud, entonces tú tienes que saber para cuando se arroje el resultado del Ministerio Público, cuando se arroje el resultado cualquiera, tú debes decir, no, lo que yo tengo es esto, eso es mentira. O sea, como propietario, tú tienes que saber si tú vas a dar tu suerte a un peritaje público o si tú quieres uno privado. ¿Tú quieres saber lo que pasó? Entonces, esas imprecisiones en esa entrevista hubieran quedado perfecto la primera semana, pero hoy por hoy carecen de sentido. Entonces, de verdad, se habló mucho de lo personal, del acercamiento a los empleados. Hoy por hoy tú decirle que esos familiares están viendo a ver cómo se paga el colegio de ese niño huérfano, eso no es la información de hoy. No, esa información no está mal darla, porque... Pero tampoco hoy, porque lo que tú tienes que decir hoy es que tú te has puesto en contacto y que como empresa y como familia Jet Set, todos tus empleados son parte de tu familia y se hará lo que se tenga que hacer. Lo que pasa es que sea lo que sea, en este momento, sea lo que sea que diga, si él dice, yo estoy muy triste, como quiera, en este momento la gente va a decir, no queremos que tú estés triste, queremos que tú estés preso. O sea, en este momento no era bueno para hacer una entrevista y hablar sobre esto. Ahora, si él tenía que hablar y la gente estaba esperando. Bueno, entonces como no lo hizo, este fue el momento. Lo hizo tarde. Exacto. Él debía, ese video del primer día no era el mejor momento para un video. Era para un comunicado. Y yo entiendo que, como tú dices, después de los escombros, ahí podía ser un video. O la entrevista, pero en este momento. Pero lo que pasa es que en una entrevista te van a hacer muchas preguntas, entonces no era, pero él debía hacerle saber al pueblo y a través de un comunicado. Y lo hizo, él dijo, yo estoy aquí, estaré, no me voy para ningún lado, yo voy a asumir lo que tenga que asumir. Yo decía que sea lo que sea que surgiera en esta entrevista, lo que se dijera, no iba a ser positivo para Antonio Espaillat. Ahora, hay un punto. Tenía que hablar. Antonio Espaillat ahora mismo es la punta, el centro de ese marco para ser el blanco perfecto para cualquier persona en la República Dominicana y en muchas partes del mundo que le están dando seguimiento a esto. O sea que no quisiera estar en los zapatos de Antonio Espaillat. Repito, es el propietario del lugar donde sucedió la tragedia del siglo y la más grande tragedia de la República Dominicana en toda la historia, y que ojalá esa sea la única que tengamos que recordar. Es lamentable que haya pasado, pero que ya sea la única y no tengamos que hablar de otra tragedia peor que la del Jet Set. Pero aquí hay muchos puntos que tratar. Aquí hay muchos temas y hay una persona, una empresa que definitivamente se descuidó porque es lo normal. Y aquí hay un empresario que no sabe muchas cosas. Algunas sí las sabe y dijo que no, pero eso ya son peccata minuta en este tema, en este punto, porque hay muchas cosas que se realizan en la República Dominicana con un descuido normal,
con un descuido simple por parte del empresario, del propietario, de la persona o también entonces de las autoridades que tienen una tajada muy grande en este caso. No me refiero a un gobierno. No, lamentablemente aquí nadie va a hacerse responsable ni se va a juzgar la irresponsabilidad por parte de las autoridades que a través de los años permitieron que esto se hiciera y que se mantuviera de esta manera, sin ningún tipo de inspección, sin ningún tipo de refutamiento al momento de llenar un techo, al momento de remodelar. No hubo nada, no se hizo nada, y esta también es una tragedia que le pertenece al Estado Dominicano. Sin embargo, aquí vamos a tener que esperar una condena. Pero nuestros congresistas a través del tiempo han querido que aquí no se condenen las cosas correctamente, aquí no se condenen los delitos correctamente o las infracciones correctamente, y han permitido que tengamos un código penal de más de 200 años, el mismo que utilizaba Napoleón Bonaparte, el mismo código penal que utilizaba Ulises Erox Lilis. Entonces, ese código penal y esos congresistas que hemos tenido a través del tiempo, tan pusilánimes y tan poco emociones, tan poco emocionales, con tan pocos sentimientos hacia las víctimas de cualquier hecho en general, y que hoy entonces también son los culpables de que en el futuro no va a haber una condena ejemplarizadora ni una condena correcta en base a todas las deficiencias de lo que sucedió en el Jet Set. Tú sabes que al final el origen de todo esto fue el techo, y mucho se habla de qué había en el techo. Se le preguntó puntualmente sobre esas estructuras, esas casetas, el peso. Tenemos un corte de la entrevista para compartirlo con ustedes, y ya con esto pues cerrar por ahora el desmenuzamiento y el análisis. Ahora habrá que estudiar el lenguaje corporal, si la estrategia de la barba, las ojeras, el pelo, en fin. Vamos a escuchar qué dijo Antonio Espaillat respecto al techo, el peso y lo demás. Finos, que le llaman, si para evitar filtraciones se fue poniendo un poco más gruesa. ¿Qué tipo de trabajo se hizo? Nosotros siempre impermeabilizamos. Nosotros nunca autorizamos un fino. O sea que en los últimos 30 años. No sé si antes de nosotros el cine puso fino. Nosotros siempre impermeabilizamos y no era constante. Un impermeabilizado tal vez no duraba 6, 7, 8 años. Inclusive ahora últimamente se impermeabilizó. ¿Cuándo? Terminamos hace un mes o algo así. De impermeabilizar. Impermeabilizar, sí. Justo por el tema de las... Que cada cierto tiempo ya hay que hacerlo para que no filtre. ¿Cómo había sonido? Ajá. ¿El sonido estaba también, dependía del techo? No. ¿De qué dependía? De las paredes. El sonido era pegado a las paredes, porque el sonido normal era pegado a las paredes con su subwoofer, que es lo pesado, en el piso, que son los bajos. Los bajos siempre están en el piso, que es lo que pesa. Las bocinas no son pesadas, porque son bocinas modernas de Mayer Sound, son bocinas relativamente pequeñas, como así, pegadas a la pared. Ahora hablan del sonido, del efecto que el sonido puede tener sobre las estructuras. ¿Alguna vez le hablaron de eso? No, nunca. Y habían otras bocinas, que eran las bocinas que se utilizaban para las orquestas, que esas que eran como 6 o 7 bocinas juntas. Esas estaban colgadas en la tarima. ¿Cuántas salidas de emergencia tenía Jet Set? Jet Set tenía 5 salidas. ¿Incluyendo la puerta principal? Incluyendo la puerta principal. Tenía ¿Dónde estaban? 2 salidas de emergencia en el fondo. Tenía la salida de la tarima. Tenía otra salida en el bar principal, que estaba al lado de la tarima. Por ahí entraban los empleados y entraban todas las mercancías. Y tenía la del frente, eran 5 por todo.
¿Ninguna estaba cerrada por fuera? No. ¿Estaban habilitadas? Todas. La gente salió por ahí. ¿Alguna remodelación se hizo? Sí, en 2 ocasiones. En el año 2000 se remodeló. ¿En el año 2000? Y en el año 2015. ¿Qué se hizo específicamente? Mayormente cambio de tapicerías, alfombras, sillas, mesas, básicamente, y anexos fuera de la estructura. Fuera de la estructura. O sea, que no implicaba un peso. No. Para la estructura. No. ¿Y cuando se hizo esa remodelación, fue un personal calificado? Sí, todo lo que nosotros hicimos siempre contratamos ingenieros, expertos en el área. ¿Y nunca nadie se fijó? ¿Nunca nadie miró? No, porque, como le explico, eran remodelaciones de abajo, o sea, Bueno, ahí pusimos un fragmento para los que de ustedes no han podido verla. Esa entrevista circulará por los siglos de los siglos en todos los medios. Y por supuesto, ahora empezará los expertos a analizar el lenguaje corporal, a leer entre líneas, y también los expertos en el odio, en los memes, en nada, a criticar muchas cosas. Él tenía que hablar. Que yo entienda que tener el momento, que debe haberlo hecho antes, es una realidad. Pero tenía que hablar. O sea que tenía que hacerlo hoy, mañana o eventualmente. Que dio informaciones imprecisas. Yo creo todo lo que ese señor dijo. Nadie sabe cuánto pesa un aire. Él no sabe de eso. Él puso las unidades que le recomendaron. ¿Quiénes venden aire? Había que cuidarlo del salitre. Se tapó. ¿Quién te lo recomendó? El que sabe de aire. Ahora, el que sabe de aire no sabe de estructura. Él dice que nunca le puso fino al techo, que hay que ver si ese fino estaba desde antes. Eso lo dirá los expertos que evalúan los escombros, porque el concreto, el cemento te dice el tiempo. Claro, no es lo mismo un concreto nuevo que un concreto de 20 años, de 30 años. Todo eso va a salir cuando se vio un especialista que dijo que en 2 o 3 meses se tenía un informe de los escombros, que si él lo va a coger, que si no. Señores, la responsabilidad de ese señor, de la empresa y de toda la familia no es cuestionada. No, aquí lo que se cuestiona es que no va a darle la vida para pagar lo que en derecho se llama la pérdida de la chance. O sea, esas personas que murieron ahí perdieron la oportunidad de hacer más por ellos. Y sus hijos perdieron la oportunidad de tener una vida distinta, que es incierta y que no se puede evaluar por lo que eran hoy. Porque hoy quizás sus papás tenían nada, pero en 20 años pudieron haber tenido más. Que esos niños de familias millonarias, aunque tengan dinero, por muchos años no tendrán esas vacaciones esquiando que sus papás lo llevaban, porque un abuelo no lo va a llevar. Ahí hay los 2 niños de los franceses que fallecieron. Vinieron los abuelos a buscarlo para llevárselo a Francia y esos niños lloraron porque no se querían ir. Claro. Y los abuelos, la abuela está enferma con una enfermedad terminal y el abuelo es un señor mayor. ¿Qué le espera a esos niños? Entonces, eso no hay reparación, ni dinero, ni cárcel que haga nadie. Entonces, lo que... No. Claro, está bien. Por eso te digo, la responsabilidad no es cuestionada. Y que no existe un monto, no lo hay. Nadie nunca va a quedar satisfecho al 100% de una indemnización, ni siquiera razonable. Entonces, esto es una catástrofe por donde se vea. Y no hay un discurso o una palabra perfecta que lo describa o que él pueda responder y satisfaga la necesidad de alguien. Milagros. ¿No la hay? Milagros Méndez. Hola, buenos días Patricia, buenos días Javier, buenos días a nuestra teleaudiencia, el público que está ahí desde nuestras plataformas digitales en conexión, en sintonía con el Congreso de la Mañana a través de Coco TV, el Congreso RD y el Congreso de la Mañana en nuestro canal de YouTube. Efectivamente, me sumo, me integro a este grupo de profesionales, este equipo de panelistas de este espacio y obviamente el tema del momento, lo que encabeza la agenda del día de hoy será esta entrevista exclusiva para la periodista Edith Febles y que además se transmite a través de un medio ajeno a los medios del grupo de comunicaciones de Antonio Espaillat, digamos, Telesistema, el programa El Día, que pertenece al grupo de comunicaciones Corripio. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué en la casa ajena
y no en su propia casa. Digamos, en términos de medios de comunicación. Yo estuve analizando y dije, bueno, como quiera van a decir que fue una entrevista arreglada en una plataforma o en otra. Pero se va a notar más credibilidad o digamos menos control de la entrevista si lo hace una periodista de reputación tan alta como Edith Febles, con quien he tenido la oportunidad de compartir, y te puedo decir que es una persona de trato amable, cercano, afable, una profesional a carta cabal. Usted quizás tenga sus diferencias y dirá que ella quizás apadrina, avala, abraza más temas que otros. Eso es un tema de criterio, pero su calidad profesional, eso no es cuestionable. Otra cosa, si hubiese sido en una de las emisoras o canales de RCC Media, ¿por qué los tiene? Van a decir, no, pero que imagínense, en su casa no lo van a tratar bien. Claro, por lógica. Eso es como que Dios no lo quiere, le pase algo al señor Nelson Javier Cocodrilo. Aquí lo vamos a poner entre la espada y la pared, en su propia plataforma. No es que se le va a pasar paño tibio, pero tampoco se le va a poner en la guillotina, ¿verdad? En la guillotina mediática, digamos. Sin embargo, ningún comunicador, aunque no sea de esa plataforma o lo que sea, ningún comunicador también tiene el derecho, y no creo que sea el momento para arremeter, sino que tú haces preguntas generales de lo que el pueblo quiere saber, pero de la necesidad investigativa. Es una lógica, o sea, pero la percepción de la gente que, bueno, mira, Edith Febles, imagínate, ni siquiera es un canal o un medio de su propiedad. No, le conviene. Eso todo comunica, señores. Ahora, el grueso de todo esto son sus declaraciones, independientemente haya sido en un medio de comunicación corripio o de su empresa RCC Media. La responsabilidad, como decía Patricia, de enfrentar esto, pero al final, y mira, que anoche yo veía los comentarios de la expectativa que generó esta entrevista. La gente estaba diciendo, pero ya para qué, bueno, palos y boga y palos y no boga. La gente estaba pidiendo y se solicitaba, y lo recomendable es, ante una crisis, es dar la cara. Él, con esta entrevista, quizás no nos guste la metodología, no nos guste el canal, no nos guste el tratamiento, pero ya está, es una forma de dar la cara. Claro. Ahí está. Y tenía que darla. Y tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo. Claro. O sea, la gente se preguntaba, ¿dónde está Adriano? Dice Adriano, Antonio. Tú. Pobre don Adriano. Otro beso para nuestro querido. Adriano, Antonio Marte, Adriano Espaillat. Señores, claro. Todo el mundo preguntaba, ¿dónde está Antonio Espaillat? Él tenía que hacerlo. Sí, sea lo que sea, como decía ahorita. Ya sea una sea rueda lo de prensa, sea. una entrevista exclusiva, que fue lo que se escogió, o un video desde su oficina. O otro video, exacto, tipo comunicado pero audiovisual. Había que dar la cara porque son 232 gente en la cotilla, señores. Y todo tipo de gente, porque no es que alguien vale más que otros, pero algunos hacen más presión que otros. Y hasta internacional por la figura de Ruby Pérez, los ex peloteros. Y mira que él dijo, cuando él llegó, o sea, él quería estar ahí, pero cuando él llegó le recomendaron que por seguridad que no fuera, porque ya los ánimos estaban caldeados. Lo que dijimos aquí. No, claro. Y tiene lógica. Y dígame, señor, usted a veces tiene un accidente y prefiere seguir de madrugada. Y hay gente que sigue y no se detiene porque los mismos moradores, los mismos... no es seguro. Entonces, él no podía... el dolor podían atacarlo, vociferarle, maltratarlo. Era totalmente improcedente estar en ese lugar. Pero yo te voy a decir algo. Pero ahora mismo, los primeros días no se dejó sentir de ninguna manera, y ese tiempo le jugó en contra. Se le está poniendo en contra. Le jugó en contra. Mira que ahí estuvo ayer la diputada hermana de Ruby Pérez, estuvo hablando desde su curul en el Congreso Nacional, que eso tiene un peso enorme, porque no estaba hablando la hermana de Ruby Pérez nada más, estaba hablando la funcionaria, la legisladora, la representante del pueblo, y eso tiene un respeto y un peso también, llorando su muerto, pero también llorando los otros fallecidos en la tragedia, y espera que se esclarezca. Se está diciendo que ya don Antonio se ha reunido con algunos familiares. Él dijo que se ha reunido con 3. Con 3, exactamente. O sea, con 3 familias. Con 3 familias. Red de 26, mi hermano. Entonces yo creo 15 días después. Pero tú es difícil también reunirte con cualquier familia. Hay familias que no van a querer ni van a poder reunirse de manera plausible, de manera tranquila. O sea, no es tan fácil tampoco. Y él, personalmente, tampoco no necesariamente tiene que reunirse. No, porque cuando él dice reunirse no es directamente él, sino que se ha puesto en contacto con 3 de las familias. Pero hoy por hoy,
de tus empleados, 26 empleados, que tú me digas 3. En ese caso de los empleados es muy poco. Por eso digo que todo lo que él dijo hoy, la primera semana quedaba perfecto. Ahora, pero 15 días después... Si ahora mismo, en este momento, Antonio Espaillat puede... Si Antonio Espaillat se tirara de un puente, la gente también va a decir, ¡ay, Dios! ¡Wow, qué cobarde! Se tiró de un puente para no cumplir con, las leyes. No se le puede hacer caso a la gente cualquier de manera cosa. masiva. No, y sobre todo... Hay que pensar con cabeza fría. Pero sobre todo, es que estamos hablando de que es la persona ahora mismo, decía ahorita, es el blanco de la sociedad y el mundo está en expectativa también. O sea lo que sea que Antonio Espaillat haga, va a ser mal visto porque es que es la persona que se supone que tiene la responsabilidad del lugar donde sucedió la tragedia más grande del mundo en estos momentos. Entonces, sea lo que sea, va a ser negativo. Te digo, se tira de un puente y también la gente va a decir, qué cobarde, qué mal que se tiró, debió cumplir y recibir una condena y todo esto. Entonces, ahora el problema es mayor, el problema para la familia, porque es un problema grave. Tú eres el dueño de un lugar y como decía Patricia ahorita, no hay forma de negar la responsabilidad porque no ocurrió un terremoto. No hubo un huracán que se llevó o tumbó el techo. Si hubiera sido esto, hubiera sido por causas naturales y el huracán fue que ocasionó o el terremoto fue que ocasionó el problema. En este caso, si hubiese sido un huracán, no creo que en una temporada ciclónica con un aviso meteorológico hubiese gente en una discoteca a esa hora de la noche. Pero por decir algo, lo que quiero decir es que si hubiese sido por un tema natural, sobre todo un terremoto, y por decir cualquier cosa, que si hubiese sido por algo así, que vino un tsunami, se llevó el techo, el tsunami fue que ocasionó. Sí, el huracán fue que ocasionó. Exacto. El huracán fue que ocasionó. El rayo fue que ocasionó. No el jet set. Pero en este caso fue el techo del jet set y fue todos los procedimientos, todos los procesos que se hicieron en muchos años. Y fue la inobservancia, fue la torpeza, fue una mala administración y malas estrategias que eso va a seguir pasando en el país. A ese nivel esperamos y ojalá no. Pero ese tipo de cosas, si no se toma carta en el asunto, valga el cliché, aquí van a seguir pasando otros jet set. Porque ya pasó en La Vega, pasó en San Cristóbal, no con la misma connotación, pero ya sucedió. Lo que pasa es que en San Cristóbal fue el caso más grande del país, con 40 personas que fallecieron. Hasta ese momento. Era el caso. Fue en San Cristóbal, nos pusimos locos porque murieron 40 personas en un mismo lugar, en una explosión que no se sabía lo que había. Estábamos locos. Yo estuve por allá, yo fui y el pavor, el miedo, la preocupación de los vecinos, de todo lo que pasó porque mucha gente fue afectada. Y fue el caso más grande en este tipo de accidentes, si se puede decir, que sucedió en la República Dominicana. Pero este entonces se lleva y lo multiplica varias veces a esa explosión en San Cristóbal, en Vidal Prats, que no hubo un condenado. Entonces, ¿cuántos hechos más tienen que pasar en la República Dominicana? Lo que pasa es que este fue demasiado grande. Fue demasiado. Ahora, va a pasar otro que van a morir 5 y eso ya no es nada. Va a pasar otro que va a morir 15 y bueno, va a haber dolor, otra preocupación y todo, pero el de Jesse fue más grande. Lo que a mí me causa mucha suspicacia y contradicción en mi mente es cómo él va a decir en plena entrevista que en 30 años que tenía ese techo de la edad más reciente a su cargo, al cargo de él, que nunca se le hizo como una inspección ni gubernamental ni estatal y que lo que tenía eran unos plafones de yeso que se caían siempre, que se cambiaban siempre. ¿Cómo tú vas a normalizar está raro que lo dijera así. O sea, y que, por ejemplo, él cambiaba los plafones que eran de yeso y se compraban y eso era un empleado que él nunca vio ese techo. ¿Con qué yo dije aquí? Que si hubiese sido en la casa de nosotros una filtración, un tema de daño que haya que reparar en el techo, nos ponemos locos de una vez a buscarle solución. Él normalizó el tema de las filtraciones, pero la realidad es que él la normalizó siempre. Por eso se habla de ignorancia, inobservancia y negligencia, claro. ¿Me entiendes? Ahora,
Cónchale, pero una discoteca que factura millones. Una discoteca de ese nivel, que sufrió diciendo... un incendio anteriormente y no aprovechar el tema del incendio para hacer un techo decente. A mí eso me chocó, mira, de una manera. ¿Y tú sabes por qué más? Porque yo fui empleada de ese grupo y yo veía a don Antonio y a su esposa, doña Montserrat, preocupados por hasta lo más mínimo que hubiese tenido que ser arreglado, reparado, resuelto. Me choca porque les he visto trabajar. No, y sé que son gente muy eficiente. Y él mismo habla de que se cambiaron los equipos de sonido por tecnología moderna, que los aires, que la planta se cambió para que fuera algo menos ruidoso, que se hicieron la corrección del lugar para los vecinos, en fin. A mí lo Coño, pero una vaina de yeso, y que plafón y ya. ¿Eso va a aguantar? Sobre todo cuando él habla de las filtraciones que siempre habían. Cuando tú ves que todos los días tú tienes que cambiar un plafón, tú tienes que revisarte. Algo está pasando aquí. El costo del plafón es caballá versus una... Yo no sé ni qué decirle. Ahora, él sí lo dijo, que de esto tenemos que aprender todos, señores. Aquí las autoridades tienen que ponerse los pantalones. Aquí hay un centro comercial que parece un laberinto y que por lo improcedente y mal hecho y poco comercial acabó siendo un centro de salud. Ay, sí. Belletera Mall. Y nosotros vamos ahí, digo, yo no voy, pero cuando estaba el cine, que era asidua, uno iba ahí como a miedo que vergüenza. Ya a mí no me gustaba parquearme abajo, pero yo iba. En el porque sótano, uno normaliza eso. Nosotros tenemos que revisarnos. Tenemos que dejar de normalizar. Bueno, se han emitido varias alarmas, de hecho, aquí en el Cibao. Qué bueno que tú tocaste ese tema para que la gente esté pendiente. Mira, en Santo Domingo se ha hablado de otras estructuras, como el caso de la icónica Plaza Central, sí, que ustedes lo han mencionado. Pero aquí en Santiago, en el Cibao, lo que más nos concierne y lo que más directamente tenemos cerca está, por ejemplo, en alerta sismológica, que son estructuras que se pudiesen ver afectadas de manera directa y muy fuerte ante una alerta sismológica. Está el edificio de oficinas gubernamentales conocido como el Huacalito. Está el edificio principal de una asociación de ahorros y créditos que está ahí en la 30 de marzo en el centro de la ciudad. Ya usted se imaginará cuál es, no le vamos a dar el nombre porque, ¿verdad? Claro. No coloca publicidad aquí. Claro. Sí, hay una lista importante. Y hay otra lista de edificios aquí en Santiago, porque es donde va Patricia a hacer una renovación de pasaporte. Ajá. O va Javier a sacar una cuenta de ahorro o una tarjeta de crédito, o voy yo a hacer una diligencia personal, porque para usted ir a la capital tiene que ser un caso muy específico, pero usted en el día a día suyo, aquí en Santiago, usted frecuenta esas estructuras. Sí. Entonces, ya se ha emitido esa alerta. ¿Qué esperamos para intervenir esas estructuras? ¿Qué esperamos para enviar un reporte, un comunicado a la población de que se va a tomar cartas en el asunto, de que ya hay un equipo, una empresa contratista para hacer los ajustes estructurales del lugar? Aquí vino un ingeniero chéverísimo, experto Vargas, en estructura. Aquí tenemos mucho talento, señores, contratemos gente de aquí y veamos qué se puede hacer, o vamos a esperar que se caiga otro techo para resolver. En cualquier parte del país, como sabemos, este canal llega a cualquier parte de la República Dominicana, entonces cada región, el sur, el este, claro, todo Santo Domingo, el nordeste, la parte noroeste, cada institución gubernamental debe verificar sus estructuras, pero también entonces aquí aquí hay un problema. Aquí no hay un parámetro y un reglamento correcto para hacer las inspecciones del lugar en los lugares privados. No hay un reglamento concreto y correcto. Nadie, o sea, ahora mismo, igual como muchos actos sinvergüenzas por parte de las estructuras políticas de la República Dominicana para no tener responsabilidades concretas. Y ha pasado el tiempo y eso se deja así, ¿no? Porque eso no lo podía hacer nadie, porque no hay una referencia escrita de a quién le toca, cuál es la responsabilidad para inspeccionar estos lugares. ¿Quién debía inspeccionar el Jet Set? Nadie. Porque aquí en nuestro país hemos estado manejados como los chivos sin ningún tipo de ley.
como las vacas cuando salen del corral. Así hemos estado manejados malintencionalmente. Con una premisa para evitar compromisos concretos. ¿Qué pasó en San Cristóbal? ¿Quién estuvo condenado en San Cristóbal? ¿Quién tenía que inspeccionar una fábrica de plástico? ¿Quién tenía que inspeccionar la caldera? ¿Quién tenía que inspeccionar la manera como se manejaba? Nadie. Y quedó sin pena y sin gloria. Más de 30 muertos en San Cristóbal. Que llegamos al punto de que 30 muertos, 40, casi 40, llegamos a este nivel, señores, en el 2025, en abril del 2025, llegamos al punto de que el caso de San Cristóbal es pequeño. El caso que había sido más grande es un caso pequeño, ya ese no es nada. Y así van a pasar casos en la República Dominicana, así van a haber incidentes y nadie va a quedar condenado, porque ¿a quién le tocaba la responsabilidad de inspeccionar el techo del Jet Set? Para decir, ese techo está sobrecargado. ¿Qué institución? ¿Qué departamento? ¿Qué persona? Nadie va a quedar ahí a cargo o para tener una responsabilidad, o el Estado Dominicano con una responsabilidad concreta, que se diga fulano de tal era el director de tal departamento y fulano y fulano y fulano en los últimos 15 años y no hicieron su trabajo, y cada una de esas personas por lo menos que le caiga la responsabilidad moral. Pero aquí se hacen muchas leyes y se ejecutan muchos de los protocolos a favor de no haber una condena a los intendentes. Y esto es parte del poco desarrollo de un país como este. Aquí, en un país de verdad, hubieran varias personas interrogadas y hasta apresadas, o por lo menos en un proceso de medida de coerción. En un caso como este, el más grande del mundo en estos momentos, en Brasil hubo un incendio, es diferente, pero en Brasil hubo un incendio en el 2013 en la discoteca Kiss y hay 4 personas condenadas, entre 18 y 22 años de cárcel. Los 2 propietarios y 2 miembros de la banda que tocó esa noche. Oye, ¿quiénes? Los 2 miembros de la banda. Pero ¿qué responsabilidad hubo también por parte de las autoridades? ¿Quién inspecciona cuántos extintores debe haber y si están bien colocados? ¿Quién inspecciona cuántas columnas debe haber y si están bien hechas? ¿Quién inspecciona qué cosas no se le puede poner al techo de un lugar donde van 400 y 500 personas? ¿Quién inspecciona? Nadie, porque nuestro país, manejado por malos políticos, han hecho que todo se mantenga tranquilo y no caiga responsabilidad en los funcionarios. La cultura de deja eso así. No, sobre y la todo cultura de que no, yo no me voy a hacer el responsable. El clientelismo y el amiguito del partido, porque como hablábamos y siempre hemos dicho, hay puestos que son muy técnicos, que no son políticos. Esto es una catástrofe. Esto es algo nunca visto. Y esto es algo lamentable que debe de servirnos de ejemplo y de referencia para tomar las medidas del lugar. Y yo creo, estoy convencida y quiero creer que el pueblo dominicano tiene una historia antes y después y que vamos a ver hacer las exigencias adecuadas. Y también vamos a ser conscientes nosotros, desde nuestras casas, desde nuestros edificios, desde nuestros negocios. Claro. Esto es un tema que seguirá desarrollándose tanto en la entrevista como en las investigaciones, y por supuesto el desenlace no es de un día, de 2 semanas, de un mes, de un año. Esto es infinito, sobre todo porque ya hay procesos legales abiertos que tardan años y que se recurren y van a la Suprema, en fin.